Muy buenas noches, bienvenidos a Mesa Cuadrada. El día de hoy vamos a reflexionar sobre un pensador que fue premonitorio para su época. Se trata de Marshall McLuhan, que es llamado el santo patrono de la era moderna, alguien que se adelantó al tema de la ecología de los medios, incluso de las redes sociales, y veremos como alguien que pensó en los años 60 del siglo XX, en realidad estaba pensando ya en el siglo XXI. Para hablar sobre este pensador de origen canadiense, nos acompaña su autor de este libro tan interesante, Carlos Fernández Collado, y te damos las gracias porque nos acompañes, Carlos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias. También nos acompaña Verónica, Hola, buenas noches. Javier Oliva y Pepe Ureña. Buenas ¿Qué tal? noches. Buenas noches. Y bueno, Carlos, la primera pregunta es, ¿por qué Marshall McLuhan? ¿Qué te atrajo a este autor que tú mismo dices en el libro ha sido, y quizá ahora empieza a dejar de serlo, ha sido o fue un pensador, no sé si proscrito, pero olvidado, no entendido en su momento? A mí me impresionó mucho, más o menos por ahí de 1990, que releí las obras de McLuhan. Tres que me parecían fundamentales. Uno, La novia mecánica, donde él da el título de la obra a un anuncio publicitario donde una mujer anuncia unas medias y tiene el torso cortado. Y él ve ahí el impacto de la publicidad, lo que están haciendo los mercadólogos, los agentes de publicidad, que están convirtiendo a la sociedad en sonámbulos que deben de seguir ciertos patrones. Y él dice, ¿y a la sociedad quién la defiende? Desde luego, a toda la industria de la televisión, de la publicidad, de mercadotecnia, esto no le gusta. Y entonces él hace un libro fascinante en donde va poniendo encuestas, anuncios, entrevistas, citas de autores literarios, y nos advierte de que estamos cayendo en un mundo de idiotas tecnológicos, que no comprendemos lo que edificios enteros de personas están haciendo con nosotros en la industria médica, en la industria química, en la política, y que alguien tiene que defender a la gente y a la sociedad. Ese es un libro que me impactó mucho y dije, ¿quién puede estar en contra de esto? Luego leí La Galaxia Gutenberg. Y La Galaxia Gutenberg habla del impacto que tuvo la introducción de una tecnología en la cultura moderna, o en la cultura contemporánea desde Grecia, que es el alfabeto. Y los impactos que tiene el alfabeto, cómo el alfabeto genera el Estado, la contabilidad, la centralización, el poder, y cómo hasta la fecha una tecnología tan compleja, pasamos horas y horas enseñando a los niños a que aprendan una tecnología y nos quejamos de que llegan al bachillerato y a la educación superior y no dominan el alfabeto, esa tecnología. Entonces, ese libro de La Galaxia Gutenberg, de pasar de la oralidad a la escritura, a la electricidad y hoy al mundo digital, es un pensamiento extraordinario. Y el otro libro, el último libro que me impactó mucho, fue el de los medios de comunicación como las extensiones del hombre. Cómo nosotros, a través de estas nuevas tecnologías, estamos extendiendo nuestro sistema nervioso central, pero antes de eso, por ejemplo, con el automóvil. Es una extensión de nuestras piernas, y cómo una tecnología que parece simple, el caso del automóvil, pues hoy nos está envenenando, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México. Cómo hemos tenido que construir gasolineras para alimentar esa tecnología, cómo hemos tenido que construir carreteras y viaductos y para alimentar esa tecnología que creamos. Y él decía muy simpáticamente que los padres que le daban un coche a su hija o a su hijo lo perdían para siempre, ¿no? Luego tratamos de controlarlos. Si ya le diste la movilidad. En fin, él no veía las tecnologías como inocuas, veía las tecnologías como cambios estructurales y cambios sensoriales que afectaban nuestra vida. Planteándolo de otra manera, Carlos, Sí. nos acabas de decir tres ideas, eje de libros que te llamaron poderosamente al autor, pero si te plantearon la pregunta de una manera diferente.
¿Por qué es relevante leer a Marshall McLuhan hoy? ¿Y por qué le dirías a la gente que nos ve que vale la pena que lean tu libro? Yo creo que vale la pena leerlo porque entendió estos cambios estructurales, entendió que las tecnologías iban a cambiar la vida en la política, entendió que las tecnologías iban a cambiar la vida en las empresas. Un poco se anticipó esa famosa frase de Steve Jobs que decía que los ejecutivos no sirven para nada, y él buscaba otro tipo de personas que pudieran trabajar en sus empresas. Hoy yo creo que si hablas con Facebook, con Google, con Apple, con todo, te dicen los ejecutivos no sirven para nada porque no saben nada. Igual decía él, los políticos no sirven para nada porque no saben nada. Igual decía, si quieres preguntarle a alguien sobre televisión, no le preguntes al dueño de la televisora porque no entiende nada. Entonces yo creo que es muy importante leer a McLuhan porque entendió que todos vivimos en un ambiente y que como vivimos en ese ambiente no entendemos, es como el pez que está en el agua, no sabe que está en el agua, no la entiende, pero si tú coges al pez y lo sacas del agua, empieza a asfixiarse, y ahí es donde entiendes que estás metido en un ambiente, y hoy estamos metidos en un ambiente, en una ecología mediática sumamente compleja y que ha transformado la vida de todos. ¿Qué opinas, Javier? Bueno, yo recuerdo cuando fui estudiante en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, leí algunos de sus libros traducidos en una vieja editorial que desapareció, Gustavo Gili, de las obras de McLuhan. Y desde entonces él se articuló en lo que se llama en términos metodológicos una visión constructivista de la realidad. Y hojeando tu libro, que está publicado por el Instituto Politécnico Nacional, por cierto, hay uno de los capítulos se lo dedicas a Galaxia Gutenberg, que por cierto hay otra editorial que también actualmente así se llama, con títulos bastante recomendables. Entonces, la reflexión que quiero compartir contigo más que una pregunta es cómo la tecnología y la comunicación que van de la mano, ¿no? Es hablabas de las empresas que son propiamente las dueñas del Internet y de la tecnología, que desde mi punto de vista, no obstante que tienen esta dualidad de, por un lado, tratar de buscar la toma de conciencia del individuo a partir de sensibilizarlo de su papel. Sin embargo, la utilización de los dispositivos móviles lo que conducen es justamente a un aislamiento del usuario. Entonces, estamos en una disyuntiva en donde en apariencia el objetivo de la tecnología sería tomar una mayor conciencia de ese ambiente, pero por la otra el dispositivo móvil lo que hace es separarte de ese entorno. Y regresando al tema del ensayo que viene aquí publicado sobre Galaxia Gutenberg, a lo mejor parece un poco aventurado lo que voy a decir, pero yo creo que estamos en el inicio, en la construcción de un nuevo alfabeto. No necesariamente impreso, no quiere decir que estamos con, sino que estamos en el inicio de la construcción de otro tipo de comunicación. No sé cuál, ¿no? Pero me parece que es muy claro que estamos en otras condiciones y que este cambio epocal, como le llama a la naturaleza. ¿Qué significaría un nuevo alfabeto? Un nuevo alfabeto, unas nuevas fórmulas de establecer un lenguaje, ¿no? Así como me parecía muy interesante lo que decías del vehículo, ¿no? De cuando tú le das un carro a un muchacho, pues pierdes el control y al mismo tiempo pretendes que tenga autonomía. Entonces, a eso me refiero con a estos nuevos códigos, ¿no? No solo de conducta y de percepción de la realidad, sino de la interacción, ¿no?, entre la tecnología, la comunicación y las comunidades humanas. Entonces, ¿hacia dónde puede apuntar, yo me pregunto, pues a la construcción de un nuevo estilo de comunicación? Ya hay carros que se manejan solos. Pensemos las personas que beben de más, ¿no? Ya no van a necesitar un taxista, ¿no? Digo, acaba de chocar lamentablemente un Tesla, y fue el primer muerto con él. Pero los experimentos para tener los carros autónomos, a ese es al nuevo alfabeto que me refiero. Es decir, la automatización nos va a llevar, francamente, por ese camino a la disolución de las comunidades. Esa es la impresión que tengo. Muy bien, vamos a un corte de Mesa Cuadrada. No se vaya, estamos platicando sobre Marshall McLuhan, un pensador premonitorio para su época. Regresamos.
Regresamos a Mesa Cuadrada. El día de hoy estamos platicando con este autor, Marshall McLuhan, un pensador de origen canadiense que vivió en la segunda mitad del siglo XX. Su autor, Carlos Fernández Collado, está con nosotros y nos está platicando por qué hay que leer a Marshall, por qué fue premonitorio para su época, por qué se le llama el santo patrono de la era moderna. Y esa es justamente la reflexión del día de hoy. Antes de ir a corte, Javier Oliva le preguntaba o le comentaba al autor que en su opinión el alfabeto va a cambiar, usando una forma alegórica, o bien que los modos de la comunicación son diferentes. ¿Puedes comentarnos de esto, Sí, Carlos? yo creo que van a pasar varias cosas. Una que McLuhan entendió muy bien, que un ciclo rápido quema a un ciclo lento. Por ejemplo, el DHL quema el correo, la televisión quema la radio, en fin. Los ciclos rápidos siempre van quemando a los ciclos lentos y yo creo que ya estamos entrando a un ciclo rápido que desde luego va a crear otras formas y está creando otras formas de comunicación. Eso por un lado. Y perdón, Sí. ¿Va a cambiar el alfabeto? O sea, ¿el alfabeto son las células constitutivas de cualquier forma de comunicación o puede cambiar el alfabeto? Yo creo que está cambiando el lenguaje. Pero no el alfabeto. El alfabeto se queda. Yo creo que el O alfabeto sea, ¿siempre vamos a necesitar letras como los elementos constitutivos de la comunicación? Sí, yo creo que Bueno, sí. de que la sí. comunicación verbal, Que obviamente. vamos a necesitar letras, pero desde luego los lenguajes están siendo cada vez más variados. Pero pregunta, Sí. en 10 siglos vamos a seguir teniendo el abecedario. Yo pienso que sí. Ok. Yo pienso que, porque también esa es la otra cosa, ninguna tecnología hace que la anterior desaparezca, De sino todo, que, sí, no, de sino todo, que la de todo. convierte en obra de arte. Por ejemplo, la televisión convirtió en obra de arte el cine. Y hoy las nuevas tecnologías están haciendo que empecemos a ver la televisión ya como obra de arte, que empecemos a ver estas grandes series, su valor, la música, el lenguaje, Y pasa etcétera. con los lenguajes, como con el latín, por ejemplo, Sí. ¿no? También se convierte en como objeto de prácticamente de arte, sí, Sí. claro. Sí, aquí De el gran historia. debate es que había muchos pensadores en ese momento que estaban todos ligados. Uno era Lewis Mumford en Estados Unidos, Innis en Canadá, McLuhan como discípulo de Innis, y decían, ¿cuál es el impacto que va a tener estas nuevas tecnologías? Unos eran optimistas, McLuhan era optimista en que iba a descentralizar. La palabra de descentralización, de secularización, de menos valor a la ciencia, menos poder al Estado, estaba en juego. Y desde luego el alfabeto sí, desde que el rey Cadmo lo introdujo en Grecia, eran dientes que después se convierten en soldados. Y cuando uno oye todavía el lenguaje hoy de muchos políticos, legisladores, piden dientes. Esos dientes escritos se convierten en soldados que atacan a la sociedad. Y eso es muy peligroso. Hoy mismo lo estamos viviendo. Esto no se cambia. ¿Y no se cambia por qué? Porque está escrito y está publicado en un órgano del Estado. ¿Eso es bueno o eso es malo? Pues eso para casi todos es muy malo. Antes de que Verónica haga un comentario, más quisiera que Sí. acabaras de comentar sobre la idea de Javier del cambio en los modos de paradigma. comunicación. Yo creo que se están dando y lo que es muy importante entender es que estos cambios van a ser violentos. McLuhan usa la palabra guerra y es una guerra dolorosa ¿Para quién? para todos y todos la estamos viviendo. Es un latigazo de A ver, autodolor. perdón. Yo veo que la gente está muy feliz con nuevas formas de comunicación de WhatsApp, de Facebook, de los Aislados con su emoticons. O sea, yo dispositivo veo que todo el móvil, mundo es como más dicen, feliz gracias a estas Bueno, nuevas formas de comunicación. llevamos mucho tiempo migrando y llevamos mucho tiempo cambiando pantallas, pero en todos estos cambios hay mucho sufrimiento. Hay gente que está viviendo, Que se queda marginada. uno que se queda marginada, otra que es atacada, que es violentada, que es abusada, están sucediendo muchas cosas a la Pero mar. estarías de acuerdo que hoy la humanidad es más feliz en general. Hay costos, hay marginados, pero si tú haces los que se han beneficiado y los que han sufrido, yo creo que la sociedad hoy está más interconectada, más comunicada, más... Yo los veo con más bienestar, ¿no crees tú? Yo creo que eso es un hecho, está pasando. Pero en los temas tecnológicos, esta introducción de los temas tecnológicos, velo en la escuela, por ejemplo. La escuela es un lugar de batalla.
Es un lugar donde tú no sabes si debo yo de usar un libro. Por ejemplo, yo he estado revisando últimamente temarios de los profesores. Para mí, los mejores saberes hoy, o la mejor manera de aprender los saberes, a través del cine, por ejemplo. Yo no veo en los profesores una sola referencia al cine, por ejemplo. No la veo a la televisión, no lo veo en su bibliografía. Escasas ahora citas para buscar en internet. Verónica. A ver, en este tema justamente del sufrimiento que provoca, ¿no? Sí. Digamos, este cambio de paradigma, ¿tú ves más distancia? Porque quizá es ahí donde quiero entender que podrías referirte, Carlos. Siempre ha habido evidentemente una distancia entre quienes dominan, por ejemplo, el alfabeto y quienes no, es decir, quienes estaban alfabetizados y quienes no, lo podemos poner así, pues siempre ha habido quienes no han estado a la par y entonces quienes se les abren más oportunidades y no. ¿Tú piensas que hoy la brecha, no solo entre ser analfabeto o alfabeto, sino la brecha entre ser tecnológicamente hábil, o sea, tener acceso a las tecnologías y dominarlas, y quienes ni siquiera tienen acceso a ellas en el mundo, estoy pensando, ¿no? Y bueno, en nuestro país, que la brecha es enorme también todavía, ¿eso puede ser un motivo justamente de este conflicto, de esta violencia, de este sufrimiento? Sí, desde luego. Yo creo que eso es uno. Me preocupa, uno, que no hemos logrado todavía que la sociedad domine la tecnología de la oralidad. Éramos orales y ahora nos cuesta mucho trabajo comunicarnos oralmente. Luego introdujimos la tecnología del alfabeto y no está saliendo bien. Uno lee los escritos de las personas o la forma que lee o su comprensión. Y se han pasado cuántas horas áulicas esos niños, esos jóvenes, y no dominan esa tecnología. Sí. Y luego, está viniendo esta nueva tecnología, pero esta nueva tecnología lo que estamos haciendo es pinchando botones, sí, no trabajando en el código. El código de la informática es sumamente complejo. Y el héroe de este mundo de la informática es el hacker. Y lo único que hemos podido hacer con el hacker es meterlo a la cárcel. Ahí está Assange en la Embajada de Ecuador, preso 4 años, ¿por revelar qué? Un acto verdaderamente corrupto del gobierno de los Estados Unidos. Nos espiaba. Carlos, ¿no estarás en el fondo preocupado por el hecho de que la nueva tecnología nos vaya a hacer más superficiales en el conocimiento? Es decir, que la tecnología es buena siempre y cuando no perdamos la capacidad del raciocinio, la capacidad de la profundidad, la capacidad de saber el origen de las cosas. Porque sí, la tecnología puede justamente generarnos más inmediatez, más interconectividad, pero a lo mejor en la superficie, quizá los modos tradicionales de leer el libro de papel y hacerlo en latín, quizá te permitían más reflexión. No estoy seguro de eso, pero muchos acusan que las nuevas formas de comunicarte de manera instantánea, como los famosos emoticons, por ejemplo, es una forma de abreviar la capacidad de raciocinio. Sí, o la comunicación vía Twitter, por ejemplo, ¿no? Que todo termina siendo cápsulas. Sí. Y entonces ya no profundizas y ya nadie quiere saber, digamos, de mayor causas o profundizar en la información, ¿no? Yo ahí no creo, porque nosotros venimos de una enorme tradición de microtextos. Ahí está. El mismo Alfonso Reyes decía que el título es algo en lo que debe de resumirse todo, y él ponía mucho esfuerzo. Tenemos esa tradición de microtextos, Efraín Huerta, en fin. Nosotros hemos escrito en muy pocas palabras cosas muy importantes, Monterroso, ¿no? Que define todo en unas cuantas palabras. Yo creo que eso no nos lleva a la superficialidad. Lo que me preocupa es el tema de la dependencia, la colonización. Nosotros no escribimos el código. Es más, yo diría que nuestros ingenieros informáticos tienen muy mala reputación, no así la gente de ciencias de la computación, que tiene muy buena reputación. Vamos a un corte y regresamos. Estamos hablando de Marshall McLuhan, un pensador del siglo XX para el siglo XXI. Regresamos.
Estamos en Mesa Cuadrada platicando sobre Marshall McLuhan, un pensador de origen canadiense que muchos llaman el santo patrono de la era moderna. Y hemos estado platicando en este programa sobre sus ideas, por qué es relevante para hoy, cuál es su vinculación con el tema de la comunicación, de la era digital, de las redes sociales. Pepe. A ver, justamente sobre eso, ¿qué nos diría ahora McLuhan en este tiempo de Internet, de redes sociales, de un desarrollo tecnológico muy avanzado? Y a partir de que el medio es el mensaje, una de las teorías suyas, ¿qué nos diría esta ahora? Ahí McLuhan lo dijo y lo dijo con mucha claridad, y de verdad el medio es el mensaje. A él no le importaba mucho el contenido. Por ejemplo, él vio claramente que cuando salió la televisión, la mesa cuadrada en la que convivía la familia se convirtió en una media luna. Para poder verlo. Se acabó la familia. No es el contenido de lo que estamos viendo, es el medio que cambió el mensaje. Lo mismo nos está pasando con las diferentes pantallas. Hoy estamos viendo que tenemos una sociedad que camina con la cabeza agachada. Yo nunca había visto ese fenómeno, no sea bueno o malo, pero desde luego la tecnología, el medio es el mensaje, el automóvil. Y podíamos irnos el ferrocarril, la radio en la Segunda Guerra Mundial, ferrocarril en la Primera. Esas tecnologías lo cambian todo. Es como la película esta de Los dioses deben estar locos, cuando cae la Coca-Cola del avión en la tribu de Australia. Una tecnología cambia la vida de la tribu. Y eso nos está pasando. Y está cambiando tan rápido, sensorial y estructuralmente, que está desquiciando todo. La familia, los negocios, La escuela, la política. Sí, las Y estamos relaciones sufriendo mucho. personales. Y sí, él nos diría, el medio es el mensaje, y también hablaba de la aldea global. Pero desde luego la aldea global es muy violenta, la aldea es muy violenta. En la aldea no hay paz. Pueblo chico hay guerra. ¿Y no es más violento el aislacionismo? Es que ya no es posible el aislacionismo. O sea, en términos de lo que veían ellos, o de la idea esta también de Innis, de las sociedades con sesgo espacial o temporal, o sea, ya no hay manera de aislarse. Y ahí es donde estamos en problemas, en ese mundo del medio es el mensaje y de la aldea global, ¿no? Es un poco, perdón, el desarrollo tecnológico como amenaza, es decir, como esta fuerza potencialmente en contra de los ciudadanos, ¿no? Porque me recuerda un poco también George Orwell y ¿no? el Big Brother y todo esto, es decir, vamos a llegar a estas sociedades en las que esta parte tecnológica nos esté oprimiendo, y ese es el riesgo de quién la va a detentar y contra quién la puede usar. Ahí es el gran debate. ¿Cómo va a afectar sensorial y estructuralmente? Yo estaba el otro día, por ejemplo, una experiencia que me cruzó todos los cables del sensorio. Estaba leyendo la prensa, viendo Periscope, la televisión, y dices, ¿qué es esto? O sea, todo, y finalmente, ¿a quién le crees? Pues yo fui decantando y digo, lo que estoy viendo en Periscope. También, desde luego, eso no podemos decir que es objetivo, ni que no tiene sesgo, ni que no está editado, ni que las tomas inmediato, no. Es inmediato. Sí. Pero este sensorium, estos sentidos nuestros, están activos. Con la lectura cambiamos un oído por un ojo. Eso decía McLuhan, ¿no? Con estos medios recuperamos todos nuestros sentidos. Porque el tacto lo tenemos en el oído. McLuhan siempre dijo, el sentido del tacto no está en tocar las cosas, el sentido, tú acaricias cuando hablas. Y él decía, la cobertura radiofónica es una ropa. La cobertura mediática, estás vistiendo un evento. Entonces sí, yo creo que para él era clarísimo, la tecnología determina conocimiento, determina percepción y determina poder. Y el gran debate es centralización, descentralización, centro-periferia, quién controla, quién domina.
Javier. ¿Y quién hace? Sí, también otro de los conceptos que me parecen muy interesantes desarrollados por McLuhan es el de la simultaneidad. Es decir, tienes varias circunstancias inmediatas que se suceden de manera sincrónica. Y si mal no recuerdo, uno de sus planteamientos es el hecho de que los acontecimientos se presenten de manera simultánea no necesariamente quiere decir que estén relacionados entre sí, pero al momento en que el consumidor sabe de la simultaneidad, comienzan a relacionarse. Y esta percepción a mí sí me parece francamente revolucionaria en un sentido de modificar la percepción de los acontecimientos, ¿no? Entonces, no solamente puedes tener el Periscope, puedes tener el Internet y puedes tener el periódico. Y los tres pueden darte nota de un acontecimiento diferente, pero para ti como consumidor de información adquieren esta naturaleza simultaneidad. Y entonces ahí es donde comienza, ¿no?, esta interinfluencia que hoy es tan frecuente. Lo puedes ver en las bolsas de valores, ¿no? Por ejemplo, si una jala a la otra y dependiendo de la información se suceden reacciones en cadena, procesos políticos, que si el Brexit va a influir o no en el proceso electoral de Estados Unidos. Es decir, creo que la simultaneidad también sería una de las peculiaridades de este ya avanzado siglo XXI, en donde quizá, digo, es solamente una hipótesis, quizá aún no hemos desarrollado esta sensibilidad para darnos cuenta de las connotaciones que tiene la simultaneidad. Tocas un tema que yo creo que sí es central. McLuhan odiaba el punto de vista único, el punto de fuga. Sus escritores favoritos, desde luego, eran Joyce, Mallarmé, Finnegan's Wake, el velorio de Finnegan era su locura, la yuxtaposición, evitar el mundo lineal de la palabra escrita, que nos obliga al ego, a la privacidad, a la linealidad. Y sí, la simultaneidad se convierte en algo formidable, en esa yuxtaposición. Por eso él, cuando se enfrenta al punto de vista único, digamos, en el arte, él va al cubismo. Y dice, el punto de fuga no me sirve. Ese es lo que dejó como resultado la tecnología del alfabeto. Es Diego Rivera. Es ver un mismo objeto desde abajo, de los lados, ahora, de arriba. Comentarte algo, Sí. Carlos, que haya yuxtaposición porque tenemos muchas fuentes de información, no quiere decir que tengamos puntos de vista contrastantes, que es lo que nos genera la reflexión, porque lo que ocurre con Facebook o lo que ocurre con Twitter es que están basados en el concepto de redes interpersonales que comúnmente se construyen con quienes son como tú. Entonces estás leyendo en Facebook lo que dicen los que piensan como tú y entonces nos estamos, fíjate, hay más yuxtaposición, pero nos aislamos y nos aislamos en nuestra propia aldea de creencias, mitos y estereotipos. Autorreferenciando, ¿no? Nos estamos Puede autorreferenciando. ser, yo creo que sí. Sí, yo creo que eso también es una posibilidad. Pero desde luego tienes más maneras de ver los objetos, claro, y tú los puedes ir buscando, digamos, tú te puedes meter en Face estás con tus amigos, pero a lo mejor en Twitter tú puedes buscar más temáticamente. Claro. Quienes están abiertos a la reflexión, pero comúnmente Twitter, por ejemplo, es una comunidad de fanatismos donde quieres buscar a quienes te reafirmen tus creencias previas y entonces el proceso de aprendizaje muchas veces no existe. Existe el proceso de fanatización en algunos casos. Es que ahí el otro tema que vio McLuhan es que el contenido de los medios somos nosotros. Ya esta idea, por ejemplo, de producción, de estudio, él siente que va a desaparecer porque lo que le interesa a la gente es el contenido que producimos, sí, los propios usuarios de estas nuevas redes, de estas nuevas Carlos, nos ha dado un enorme gusto tenerte para reflexionar desde los años 60 del siglo XX sobre un tema que nos estamos viviendo hoy. Les recomendamos mucho que lean este libro de Carlos, Marshall McLuhan, De la Torre de Marfil a la Torre de Control. Una gran reflexión sobre el futuro de la humanidad. Gracias a Verónica, gracias a Javier, gracias a Pepe Oreña por acompañarnos. Muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias.